Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios los bendiga. En esta noche qué lindo es poder compartir la palabra de Dios. Amén. Es más que necesario e importante para nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Voy a invitarlos a abrir su Biblia en el libro de Hechos 10. Amén. Hechos capítulo 10, versículo 47. Amén. Gloria a Dios. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido al Espíritu Santo también como nosotros? Amén. ¿Cuántos saben y conocen que hoy aconteció algo muy importante? Algo extremadamente importante para la vida de una persona, que es tomar el paso de fe más grande que uno puede tomar, que es ser bautizados en las aguas. Amén. Cada una de estas personas que estuvieron en este lugar tuvieron una decisión en su corazón, porque había fe de quién es Dios. Y ellos decidieron morir a su vieja vida para tener una nueva vida en Cristo, como ellos decían, para ser limpiados de sus pecados, para tener una nueva vida, para ser una nueva criatura. Amén. Y la palabra, amén, avala el acto de fe de ser bautizados en las aguas. Para muchos quizás sea solo un acto más, pero para el cielo es un motivo de fiesta, porque son hijos nuevos y hermanos nuevos que entran a la casa del Señor. Amén, son hijos nuevos, así que le damos la bienvenida. Son hermanos nuevos en Cristo que ya pertenecen a la casa de Dios. Amén. Y esto me traía de memoria, amén, dos historias muy hermosas. Una se encuentra en Hechos capítulo 8. Ocho, 26. Amén. Hechos capítulo 8, versículo 26. Amén. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino del desierto, Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reinas de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el libro del profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que estás leyendo? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía, dice, era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué
impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Amén. Y yo podía ver esta historia y me la traía a memoria el Señor en esta mañana. Y vemos una persona, así es un hombre que trabajaba para el reino de los etíopes en ese momento. Un hombre que era eunuco. ¿Cuántos saben lo que es ser eunuco? Es una persona que se la esterilizaba, por así decirlo, para que pudiera trabajar en torno de una reina o servir a princesas. Él servía a una reina. Acá claramente lo dice que servía a la reina de los etíopes, ¿sí? Y este hombre había sido privado de su libertad. Y dice que él iba de camino sentado sobre sus riquezas. ¿Sí? ¿Me va entendiendo? Entonces este hombre no conocía a Jesús, no conocía de Dios, servía a una nación pagana y además había sido llevado esclavo y lo habían convertido en eunuco. Es decir, le habían quitado la posibilidad de tener familia. Y ese hombre iba sentado sobre las riquezas que él tenía. Pero había algo en su corazón que todavía no tenía. Él tenía todo. En cuestión a riquezas lo tenía todo. En cuestión a vivir bien, él vivía bien porque un hombre que trabajaba para una reina tenía ciertos lujos. Y yo veía a este hombre y yo decía, aún así, él sentía que necesitaba algo. Él sentía que había un vacío. Entonces Dios envió a la persona correcta, diga conmigo la persona correcta. Pero había una disposición en su corazón a escuchar. Entonces dice que Dios envía a este hombre, a este varón de Dios, a este discípulo. Y este discípulo le puede predicar del evangelio de Jesús. Para aquellos que no saben, Jesús, como decía la palabra, fue llevado como oveja al matadero. Él tomó nuestro pecado. Él tomó tu culpa, mi culpa, de todo lo que habíamos hecho mal. Y Él la llevó sobre sus hombros a la cruz del Calvario. Y Él murió. Pero no solo que murió, sino que fue sepultado y resucitó al tercer día para traer salvación a nuestra vida. Y vos decís, ¿salvación de qué? Salvación de un infierno eterno. Y toda la semana Dios nos estuvo hablando de que existe este Dios, pero también existe un infierno en donde todos los que no reciben al Señor van a ir a ese lugar. Pero gracias a la crucifixión de nuestro amado Jesús, nosotros tenemos la posibilidad de ser salvos, de ser rescatados, si nosotros así lo disponemos. Imagínense, era una situación atípica, no estaban dentro de una iglesia, no estaban dentro de un templo, no estaban en ningún momento de tener ahí como su momento de cantar alabanzas, de sentir la presencia de Dios. No. Fue un momento en donde él estaba de viaje. Este hombre estaba viajando. Y Dios lleva a Felipe a ese lugar y le dice, ve y háblale. Júntate a ese carro que está yendo por el camino. Y dice que escuchando le dijo, ¿entiendes lo que estás escuchando?
Decirle al que está a tu lado, ¿estás entendiendo lo que estás escuchando? Porque fíjense que dice la palabra que el eunuco había subido a adorar. O sea que venía y sabía que había un mundo espiritual. Él sabía que algo se movía. Y yo sé que muchos en nuestra vida pasada, antes de encontrarnos con Cristo, hemos dicho, yo creo en Dios. Yo sé que hay un Dios. Yo sé que hay un Dios en los cielos que me escucha, un Dios que cuando yo le pido hace milagros. Yo sé que hay un Dios. Pero eso decíamos antes. Y hoy te puedo asegurar que a nosotros no nos basta con saber que hay un Dios. Porque está el Padre, que es Dios, está el Hijo y está el Espíritu Santo, que es nuestro consolador. Es el que nos levanta cada día, es el que nos da la fuerza cada día, porque cuando Cristo murió en la cruz del Calvario le dijo, yo les dejo al Espíritu Santo como consolador para que esté con ustedes todos los días hasta que yo vuelva. Podemos tener a nuestro Dios, pero el que está con nosotros en la tierra hoy es el Espíritu Santo. Y es el que nos va a ayudar y nos va a dar la fortaleza para levantarnos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y puedo ver esta situación en que este hombre le dice, ya conozco, me predicaste, yo sé quién es Jesús ahora, sé lo que me estás predicando. Y dice que encontraron un charco de agua, por así decirlo. Y este hombre le dijo, ¿qué es lo que impide que yo sea bautizado? ¿Saben qué? Yo veo a un hombre en esclavitud física queriendo una libertad espiritual. Porque lo que pasamos en esta tierra no se compara con las promesas y cosas que Dios tiene para nosotros en lo espiritual. ¿Saben por qué? Porque muchas veces vemos solamente lo natural, pero no vemos lo espiritual que Dios tiene para nuestra vida. Y decimos, ¿por qué tanto proceso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué siempre me pasan todas a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y no te estás dando cuenta que es el mismo Dios queriéndote acercar otra vez a su casa, otra vez a su presencia, otra vez a estar con Él. Porque Dios es un Dios de amor, pero que va a hacer lo que más pueda hacer, cualquier situación va a poner para que vuelvas a casa. ¿Por qué? Porque cuando uno es bautizado, uno ya tiene un sello de pertenencia. Por más de que te vayas al mundo, por más de que quieras renegarte de Dios, por más de que quieras volver a los rudimentos antiguos que hacías antes de conocer a Cristo, va a haber un sello en tu vida que no puedes esconder. Y que el Espíritu Santo llama constantemente al Padre. Porque una vez que pasamos por las aguas, nos convertimos en templo del Espíritu Santo. Entonces, decir al que está a tu lado, el Espíritu Santo habita en ti. Y ese es el espíritu que había en Felipe, el cual lo llevó a predicarle a este eunuco. Amén. Quiero que me acompañe a Hechos 10. Unas hojitas más para adelante. Gloria a Dios. Hechos 10 relata la historia de otro bautismo. Mire si para Dios no es importante el bautismo. Amén. Relata otra historia. Amén. Y dice que
se encontraba Pedro en la casa de Simón el Curtidor. Era otro discípulo de Cristo que aprendió de Jesús. Y dice que el Espíritu Santo le habló a Pedro. Y dice que le mostró un lienzo lleno de animales de todas las especies. ¿Cuántos sabían que para los judíos ellos no podían comer cualquier cosa? Había reglas para lo que tenían que comer ellos. Amén. Y también había reglas para con quienes se podían reunir. Ellos no podían estar con gente que no sea del pueblo de Dios, que no sean judíos. Entonces el ángel se le presenta a Pedro y le dice: Pedro, mira todos estos animales que están aquí, mata y come. Y Pedro le dijo: no, ¿cómo voy a hacer eso yo si yo nunca he probado cosa inmunda, cosas comunes? Entonces dice que el ángel en el versículo 15, capítulo 10, versículo 15, en el 13, perdón, le dijo, y le vino una voz y le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Amén. Gloria a Dios. Y yo cuando leía esta palabra, yo podía ver, decía: Señor, lo que vos limpiaste, si limpiaste mi vida, ya el mundo no me puede condenar. Ya los hombres no te pueden condenar. Lo que pasó, lo que hiciste en tu vida pasada, ya no tiene autoridad sobre tu vida, porque Dios te perdonó de tus pecados y te limpió, y ya nadie puede llamarte como antes te llamaba. Porque somos nueva criatura en Cristo. Y ya no somos nosotros, sino que es Cristo en nosotros. Amén. Y yo me maravillaba de esto, porque el Señor le decía: Pedro, sos un discípulo del Señor. Lo que yo limpio, no lo llames inmundo. Lo que yo limpio, no lo llames común. ¿Y sabe qué, iglesia? Cada uno de ustedes fueron llamados a salir de lo común. Cada uno de nosotros fuimos llamados a salir de lo común. ¿Sabe? El mundo está realmente viciado con deseos carnales, con el alcohol, con muchas cosas. La separación de un matrimonio se volvió común. No pasa nada, te separás y bueno, listo, ya está. Después te casarás otra vez, encontrás otro amor. Y Dios no te llamó para eso. Porque eso lo hace la gente común del mundo. Y Dios ya te limpió para que lleves una vida fuera de lo común, en lo sobrenatural de Dios. Para que vayas en contra de la corriente. ¿Sabes qué? Dios te llamó a marcar una diferencia. Dios te santificó para marcar una diferencia. Y Dios nos ama con nuestros errores y con nuestras falencias. Dios nos ama. Y fíjese que todavía Cornelio no había sido bautizado. Todavía Cornelio no había sido lleno del Espíritu Santo. Cornelio todavía estaba fuera del cuerpo de Cristo, estaba fuera del pueblo de Dios. Y aún así Dios lo amó, aún así Dios le dio la oportunidad. Porque cuando vemos el relato de esta historia, Pedro, Dios le manda a ir a la casa de Cornelio, este hombre que necesitaba de Dios. Y si lo leemos todos juntos, amén, lo seguimos leyendo, dice en el 15, dice: volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Entonces se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo.
Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Amén. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que dice tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír la palabra. Amén. Unos versículos más adelante, Pedro va a su casa y se queda a dormir en la casa de Cornelio. En el 24 dice: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, amén, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Y cuando en Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y le dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, a la hora 9. Mientras oraba en mi casa, vi que puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo Cornelio: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor y junto al mar. Dice: y cuando llegue, él te hablará. Amén. Así que luego envié por ti, tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Amén. Y leemos en el 34, dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Este es nuestro Dios, que amó tanto a un pecador, que amó tanto a un hombre que no pertenecía al pueblo escogido de Dios, que provocó un encuentro con aquel que llevaba la palabra. Así como lo hizo con el eunuco, también lo estaba haciendo con Cornelio. Ese hombre era un centurión, era un hombre que trabajaba, amén, como seguridad para Roma y no pertenecía al pueblo de Dios. Pero era tanto el amor que Jesús tenía, tanto el amor que Dios tenía, que envió a un siervo de Dios a hablarle de parte de él. Amén. Y yo puedo ver cómo aún Pedro seguía conociendo el amor de Dios, porque era un amor que tenía misericordia. Decía el que está a tu lado: Dios tiene misericordia. Dios te ama. Dios te sigue amando. Dios te está esperando y nos espera cada día para que conozcamos más de su amor. Porque aún Pedro, que ya conocía de Dios, siguió conociendo de la misericordia de Dios. Siguió entendiendo del amor de Dios. El amor de Dios es un amor que no se va a entender muchas veces. Es un amor y una misericordia que muchas veces para nuestros ojos van a parecer injustas. Pero te voy a decir algo. Ese es el amor que necesitamos ejercitar. Ese es el amor que necesitamos tener. Dios no miró la condición de pecador, sino que miró lo que podía llegar a ser.
Amén. Dice que Cornelio, aún sabiendo su condición de que estaba fuera de lo que iba a ser el plan de Dios para los judíos, sabiendo que para él no había posibilidad de conocer a Dios, él aún así dice que él hacía ofrendas. Dice que él hacía ofrendas para el pueblo de Dios. Él respetaba al Señor. Que aún así él ayunaba, él oraba. Él conocía su condición de que ni aún los judíos podían acercarse a su vida. Pero él buscó poder encontrar esa salvación. Él buscó poder entrar en la misericordia de Dios. Porque él necesitaba dentro de su corazón, él necesitaba algo más que las riquezas que este mundo le podía dar. Miren, el eunuco estaba sentado sobre sus riquezas. El centurión era un siervo de Roma que la verdad que en ese momento todos los que estaban en Roma vivían bien, comían bien, tenían bienes, tenían casas, tenían lujos, tenían todo. Pero aún ellos reconocían que necesitaban de Jesús, que ellos necesitaban la salvación de Dios, que ellos necesitaban la misericordia de Dios. Cornelio conocía su condición. Él sabía, ¿y para qué voy a ir a la iglesia? ¿Y para qué? Si ya está, me mandé un montón de macanas, ¿para qué voy a volver? ¿Para qué voy a recibir al Señor? ¿Para qué? Si ya está, ya hice mi vida, tengo mi familia, lo hice todo mal. Pero aún para vos, que quizás pensaste así, todavía hay misericordia, todavía hay perdón, todavía el Señor te ama y te está esperando con los brazos abiertos. Porque este es el amor de nuestro Dios y esta es la misericordia que Dios tiene para con nosotros. La palabra dice que aunque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él ya sabía nuestra condición de pecado. Él ya sabía que mucho lo íbamos a hacer mal. Pero Él dijo, yo decido morir por ellos porque mi amor sobrepasa multitud de errores. Yo decido morir por ellos. Y aquí estamos. No somos perfectos. Porque no se trata de la perfección. No somos la iglesia perfecta. Pero sí conocemos y tenemos a un Dios perfecto que te va a sanar la vida, que te va a sanar el corazón y que te va a sanar no solo eso, sino que las enfermedades. Dios es un Dios de milagros, pero hay que venir a buscar esa salvación. Y para los que aún estamos en este lugar, como Pedro, volver a entender que ese amor todavía sigue en el Padre y que tenemos que aprender aún mucho más y conocer mucho más a Dios, porque Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin. No conformarse con haber conocido que Jesús te salvó, sino que conocer que Dios es más que eso. Dios es más. Dios tiene mucho más para darnos, Dios tiene mucho más para enseñarnos. Jesús tiene mucho más para enseñarnos. Y ese Dios nos ama y nos sigue esperando. Y yo veía esto y decía, Señor no hace esa acepción de personas. El Señor no hace acepción de personas. Y Cornelio entendió eso. Y no solo se quedó con la salvación para su vida, sino que dice que él juntó toda su familia, llamó a todos sus parientes. Él quería compartir la bendición de Cristo con todos. La bendición de conocer al Señor, de escuchar a un discípulo de Dios. Cuando él sabía que un judío no podía pisar su casa, él quería compartir con todos ese momento. ¿Y saben qué pasó? Su fe fue inquebrantable. Dice en el 35,
sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Amén. Dice, Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a todos los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el Dios, ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. Gloria a Dios. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque dice, los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Amén. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Amén. Y yo veo que la historia que empezó en el capítulo 8 es contestada en el capítulo 10 de Hechos, porque el eunuco le dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Pedro formula la misma pregunta respondiendo a esto. Y dice, ¿qué es lo que impide que ellos sean bautizados? Si aún siendo gentiles, no perteneciendo al pueblo de Dios, Dios los amó y murió por ellos también. Dios tiene redención, Dios tiene misericordia para todos. No hay acepción de personas, es para todos. Es para todos. Y yo puedo ver cómo el Espíritu Santo cayó sobre ellos y cómo ellos pudieron disfrutar de la riqueza de la presencia de Dios. Y es hermoso ver en estas historias la misericordia de Dios, que no solo es para el hijo pródigo que vuelve a casa, sino que es para aquel que todavía no lo ha conocido. Y Él está esperando por todos nosotros, porque Él quiere una iglesia junta, unánime, esperando su venida y su regreso. Él no mira tu pecado, Él no mira lo que hiciste mal, Él no mira en qué fallaste, Él está mirando que volviste, que estás, que querés seguir creciendo en la casa de Dios. Aunque seas un pastor, aunque seas un evangelista, querés estar en la casa de Dios y aprender de Él, y a eso Él le basta. Porque mientras haya una persona que siga con esperanza de poder cambiar, a Dios eso le basta. Mientras haya una persona que siga en la casa del alfarero, todavía hay esperanza. Todavía hay esperanza de que Dios nos pueda transformar. Porque ni aún nosotros que hemos sido llamados a ser pastores, que hemos sido llamados a ser evangelistas, ni aún nosotros hemos llegado a la perfección de ser como Cristo. El único perfecto es Él. Caminamos queriendo verlo como ejemplo, siguiendo sus pisadas, queriendo ser mejores cada día y ayudando a personas, porque eso nos toca. Si pudiste salir de algo, Dios te manda a predicarles de lo que Dios te ha sacado y ayudar a otros en tu proceso, mientras vas siendo limpiado, mientras vas siendo cambiado, poder alcanzar a otros y predicar del amor de Cristo. Amén. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor?
Y quiero leerles Isaías, amén, aquellos que puedan compartir conmigo. Isaías 53. Isaías 53, amén. Dice, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. La veremos, mas sin atractivo para el que deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él nuestro rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestro dolor. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Amén. La palabra nos cuenta el acto más grande de amor que alguien puede hacer por nosotros. Y quizás vivimos en esta vida inconformes con el amor que quizás nos pueden dar nuestra familia, un esposo, una esposa, un hijo, una hija, un padre, una madre, despreciando muchas veces el amor que Él nos da, porque muchas veces no somos conscientes de que ese amor todavía está dentro de nuestro corazón. Y Él nos lo demuestra cada día cuando nos despertamos por la mañana, cuando puedes abrir tus ojos, cuando no estás internado en un hospital y puedes realmente tener una familia, amar a hijos, amar a padres. Y Dios nos muestra su amor cuando cada vez que volvemos Él nos perdona y nos vuelve a poner en el lugar donde el enemigo nos sacó. Ese es el amor que vale y ese es el amor que tenemos que dar. Un versículo más adelante dice, un capítulo más dice Isaías 54. Después de que habla de lo que Dios hizo por amor a ti, dice la palabra, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tu habitación sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, te dice el Señor, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada. Y yo cuando leía esto decía, Señor, de verdad que nos amas, porque el Señor te dice, le está hablando a la iglesia en esta palabra y le dice, no te avergüences, porque nadie te va a afrentar. Lo que hiciste hasta el día de hoy, Dios te perdona y no se acuerda nunca más. Y lo hizo conmigo y yo me acordaba de esto y decía, Señor, cuánto me amas. Y muchas veces no soy consciente porque tengo que hacer cosas, porque todos los días estamos con nuestras actividades pendientes a que nuestros hijos tengan su alimento y no vemos de dónde Dios nos sacó. Y hoy Dios me recordaba cuando leía esta palabra de dónde Dios nos sacó. Y lo leía para mí y decía, no temas porque no serás confundida, y no te avergüences porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud
y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. En el versículo 10 dice: porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Yo no sé si sentiste el amor de Dios a través de esta palabra, pero Isaías 53 y 54 demuestran el amor que Dios te tiene hasta el día de hoy. Dios te está esperando, Él te ama. Él te ama con amor eterno, así como dice en Jeremías 31. Él dice que con amor eterno te ha amado y que por eso prolongó su misericordia para ti. Él te está esperando, iglesia. No es que está esperando solamente a aquel que se ha apartado. Él está esperando a todos nosotros que volvamos al primer amor. Como decía Apocalipsis, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Volvamos a las primeras obras, volvamos a la pasión que nos impulsaba a hacer cosas locas para Dios, a poder predicar en un colectivo, a predicar en medio de un trabajo, a predicar en la hora de descanso, a predicar en el negocio de enfrente de tu casa. Volvamos a ese amor, a reconocer la obra que Dios hizo por nosotros, porque no necesitamos saber más. Necesitamos saber que Él murió y resucitó para darnos vida eterna y que Él nos ama. Decir al que está a tu lado: Dios te ama. Decir al que está a tu lado: Dios tiene misericordia de ti. Y así como decía la palabra, no te avergüences, porque no serás afrentado. Dios tiene misericordia de su pueblo. Él tiene misericordia de nosotros y nos está esperando cada mañana para hablar con nosotros. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios.